La biblioteca de almas. Parte 5. El aire del exterior era como una sopa amarillenta de aspecto tóxico, de tal manera que no pude discernir la posición del sol en el cielo salvo para deducir que estaría atardeciendo, pues la luz menguaba poco a poco. Caminamos a unos cuantos pasos por detrás de Sharon, esforzándonos por seguirle el ritmo cada vez que se encontraba con algún conocido y aceleraba para evitar la conversación. Parecía gozar de cierta fama, tenía una reputación, y creo que le preocupaba que pudiéramos arruinarla. Recorrimos Using Street con su chocante alegría, sus flores en los balcones y sus casas pintadas de colores brillantes. Después giramos hacia Periwinkle Street, donde la calzada le daba paso al barro, y las casas a los pisos miserables y decadentes. Unos hombres con sombreros calados sobre los ojos se estaban congregando hacia el final de un sórdido callejón sin salida. Parecían guardar la puerta de una casa cuyas ventanas estaban pintadas de negro. Sharon nos dijo que nos quedáramos quietos y lo esperásemos mientras iba a hablar con ellos. Flotaba en el aire un leve olor a gasolina. A lo lejos se alzaban y se extinguían unas voces altas y risueñas, una y otra vez. Sonaba como un grupo de hombres viendo un partido en un bar, solo que no podía tratarse de eso. Aquel era un sonido obligatoriamente moderno, y allí no había televisores. De la casa salió un hombre con los pantalones salpicados de barro. Las voces se oyeron más altas cuando se abrió la puerta y volvieron a apagarse al cerrarla. El hombre cruzó la calle con un cubo en la mano. Nos dimos la vuelta y lo seguimos con la mirada mientras se dirigía hacia algo en lo que no había reparado antes. Un par de osesnos encadenados a una farola decapitada al borde de la calle. Tenían un aspecto triste, sus cadenas eran muy cortas, y estaban sentados en el barro mientras observaban la llegada del hombre con pavor y las peludas orejas gachas. Él arrojó unas cuantas sobras de comida podrida delante de ellos y se marchó sin decir una palabra. La escena me sumió en una profunda tristeza. Son torbos a los que están adiestrando, dijo Sharon, tras lo que nos dimos la vuelta para encontrarlo detrás de nosotros. Aquí los deportes sangrientos son un gran negocio, y enfrentarse a un oso torbo está considerado como el mayor de los retos. Los jóvenes luchadores tienen que entrenarse de alguna manera, así que empiezan peleando con cachorros. Es horrible, respondí. Sin embargo, hoy los osos tienen el día libre gracias a tu bestezuela. Sharon señaló la casita. Está ahí dentro, en la parte de atrás. Pero antes de entrar, debo advertiros de una cosa. Este lugar es un antro de ambrosía, y habrá peculiares con la cabeza perdida. No habléis con ellos y, pase lo que pase, no los miréis a los ojos. Conozco a gente que se ha quedado ciega así. ¿A qué te refieres cuando dices que se ha quedado ciega? Le pregunté, pues a lo que suena. Ahora seguidme y no hagáis más preguntas. Los esclavos no interrogan a sus amos. Vi cómo Emma apretaba los dientes. Nos quedamos detrás de Sharon mientras él se acercaba a los hombres reunidos alrededor de la puerta de la casa. Se puso a hablar con ellos. Intenté oír lo que decían al tiempo que guardaba la distancia propia de un esclavo y desviaba la mirada. Uno de ellos le dijo a Sharon que había una cuota de entrada, tras lo que éste extrajo una moneda de su capa y pagó con ella. Otro preguntó por nosotros. Aún no les he puesto nombre, les contó Sharon. Los conseguí ayer mismo. Están tan verdes que no me atrevo a perderlos de vista ni un segundo. Ah, sí, dijo el hombre mientras se aproximaba a nosotros. ¿No tenéis nombre? Yo negué con la cabeza, haciéndome pasar por mudo como Emma. El hombre nos miró de arriba abajo. Deseé que me tragara la tierra. ¿No os he visto en alguna parte? Dijo acercándose más. No dije nada. Tal vez en el escaparate de Lorraine, sugirió Sharon. No, respondió el otro, y luego sacudió la mano. Ah, seguro que me acordaré. Solo me arriesgué a mirarlo directamente después de que se diera la vuelta.
Si era un pirata del canal, no era uno de aquellos con los que nos habíamos enzarzado. Llevaba una venda en la barbilla y otra sobre la frente. Varios más mostraban vendajes similares, y uno de ellos portaba un parche en el ojo. Me pregunté si habrían resultado heridos combatiendo con osos torvos. Nos abrió la puerta el hombre del parche. «Pásalo bien», dijo, «pero yo que tú no los mandaría hoy a la jaula, a no ser que estés dispuesto a recogerlos del suelo hechos papilla». «Solo hemos venido a mirar y aprender», replicó Sharon. «Sabia decisión». Nos hicieron pasar con un gesto y corrimos pegados a los talones de Sharon, ansiosos de librarnos de las miradas de los merodeadores de la puerta. Con sus más de 2 metros de altura, Sharon tuvo que agacharse para pasar por el pasillo y se quedó así durante todo el tiempo que estuvimos dentro, por lo bajos que eran los techos. La habitación a la que entramos estaba a oscuras y apestaba a humo, y hasta que mis ojos se adaptaron a la penumbra solo pude ver puntos de luz naranja que centelleaban aquí y allá. Poco a poco la habitación se fue aclarando, iluminada con lámparas de aceite de mecha tan corta que no alumbraban más que una cerilla. La estancia era larga y estrecha, con literas construidas en las paredes como las que podrían encontrarse en las lóbregas entrañas de un barco transoceánico. Tropecé con algo y estuve a punto de perder el equilibrio. «¿Por qué está tan oscuro?», murmuré, rompiendo ya mi promesa de no hacer preguntas. «Los ojos se vuelven fotosensibles a medida que desaparecen los efectos de la ambro», explicó Sharon. «Incluso la luz diurna más débil resulta casi insoportable». Fue entonces cuando me fijé en la gente que había en las literas, algunos repantingados y dormidos, otros sentados sobre nidos de sábanas arrugadas. Nos observaban mientras fumaban con languidez y murmuraban entre ellos. Unos pocos hablaban solos, soltando monólogos ininteligibles. Varios tenían las caras vendadas como los porteros, o llevaban máscaras. Me entraron ganas de preguntar acerca de las máscaras, pero tenía más ganas de localizar al hueco y salir de allí. Apartamos una cortina de cuentas colgantes y entramos en una habitación que estaba un poco mejor iluminada y considerablemente más llena que la primera. Un hombre corpulento sentado en una silla al otro lado de la pared dirigía a la gente hacia una de las 2 puertas que había. Los luchadores a la izquierda, los espectadores a la derecha. Gritaba, «Hagan sus apuestas en la taquilla». Pude oír voces gritando unas cuantas habitaciones más lejos, y un momento después la muchedumbre se separó para dejar paso a 3 hombres, 2 de los cuales llevaban al tercero a rastras, inconsciente y sangrando. Se oyeron silbidos y abucheos a su paso. «Ese es el aspecto que tiene un perdedor», aulló el hombre de la silla. «Y ese», señaló a una habitación lateral, «es el aspecto que tienen los cobardes». Eché un vistazo a la habitación, en la que había 2 hombres de pie con aspecto afligido para que todo el mundo pudiera verlos. Estaban cubiertos de alquitrán y plumas. «Que sirvan de recordatorio», dijo el hombre. «Todos los luchadores deben pasar un mínimo de 2 minutos en la jaula». «¿Y tú qué eres?», me preguntó Sharon. «¿Un luchador o un espectador?». Sentí una rigidez en el pecho al intentar imaginarme lo que estaba a punto de suceder. No solo tenía que domar a ese hueco, sino que además debía hacerlo ante un público pendenciero y probablemente hostil y tener pensado un plan de huida. Me sorprendí al desear que la bestia no estuviera muy herida, porque sospechaba que íbamos a necesitar de sus fuerzas para abrirnos paso. Aquellos peculiares no iban a renunciar a su juguete nuevo así como así. «Un luchador», respondí. «Voy a tener que acercarme para poder controlarlo de verdad». Emma buscó mi mirada y me sonrió. Su sonrisa decía, «Puedes hacerlo», y, en ese momento, supe que era cierto. Infundido de una nueva confianza, caminé con determinación hacia la puerta reservada para los luchadores, con Sharon y Emma pisándome los talones. Esa confianza me duró aproximadamente 4 segundos,
que fue el tiempo que tardé en entrar en la sala y observar los charcos y manchas de sangre que cubrían el suelo y las paredes. Un río de esa misma sangre conducía hacia un pasillo lleno de luz y hasta una puerta abierta, al otro lado de la cual divisé otra muchedumbre y los barrotes de una jaula espaciosa justo detrás. Desde fuera se oyó un llamamiento atronador. Se convocaba al próximo combatiente. De pronto apareció un hombre que salió de un cuarto a la derecha. Iba desnudo de cintura para arriba y llevaba puesta una sencilla máscara blanca. Se detuvo un momento al comienzo del pasillo como si hiciera acopio de valor. Entonces echó la cabeza hacia atrás y levantó el brazo. En la mano tenía una pequeña ampolla de cristal. «No miréis», nos advirtió Sharon a la vez que nos protegía con su cuerpo contra la pared. Sin embargo, yo no pude evitarlo. El hombre se vertió lentamente el líquido negro de la ampolla en los orificios para los ojos de la máscara. Después tiró la ampolla, bajó la cabeza y empezó a gemir. Durante unos segundos pareció quedarse paralizado, pero luego su cuerpo se estremeció y surgieron dos haces de luz blanca de los orificios de su máscara. Resultaban visibles incluso bajo la intensa iluminación de la sala. Emma exhaló. El hombre, que creía estar solo, se volvió sorprendido hacia nosotros. Sus rayos oculares trazaron un arco por encima de nuestras cabezas y la pared chisporroteó a nuestras espaldas. «Vamos de paso», le dijo Sharon en un tono de voz que era a la vez un saludo y una petición de misericordia. «Pues pasad», gruñó el otro. Entonces, sus rayos oculares parpadearon y se apagaron antes de que se diera la vuelta. El hombre cruzó el pasillo y salió por la puerta dejando dos rizadas volutas de humo a su paso. Una vez solo, me atreví a echar un vistazo al papel pintado que teníamos sobre nuestras cabezas. En la pared se podían ver dos quemaduras de color caramelo que marcaban el recorrido que habían seguido sus ojos. Menos mal que no me había mirado a la cara. «Antes de dar un paso más, nos debes una explicación», le dije a Sharon. «Ambrosía», respondió él, «los luchadores la toman para mejorar sus habilidades. El problema es que no dura mucho, y cuando desaparece te quedas más débil que al principio. Conforme te acostumbras a ella, tu capacidad para hacer cualquier cosa disminuye, de modo que, antes de que te dé cuenta, necesitas consumir ambro no solo para combatir, sino para desenvolverte como peculiar. Así, pasas a depender de quien te la venda». Señaló con la cabeza el cuarto que quedaba a nuestra derecha, del que llegaba un murmullo de voces que funcionaba como extraño contrapunto de los estrepitosos gritos de fuera. La creación de esa cosa es el truco mejor ejecutado de los Whites. Aquí jamás los traicionará nadie, siempre que conserven su adicción a la ambrosía. Miré de soslayo la habitación contigua para averiguar qué aspecto tenía un traficante de drogas peculiar y conseguí distinguir a alguien ataviado con una extraña máscara barbuda, flanqueado por dos hombres armados con pistolas. «¿Qué le ha pasado a ese hombre en los ojos?», preguntó Emma. «Los rayos de luz son un efecto secundario», explicó Sharon. «Otro es que, con el paso de los años, la ambro te funde la cara. Así se distingue a los consumidores empedernidos. Llevan máscaras para ocultar los estragos de su adicción». Emma y yo intercambiábamos una mirada de asco. Al cabo de unos segundos nos llamó una voz desde el interior de la habitación. «Los que estáis ahí», nos llamó el traficante. «Pasad, por favor». «Lo siento», me disculpé, «tenemos que irnos». Sharon me golpeó en el hombro y siseó. «Eres un esclavo, ¿recuerdas? Esto?» «Sí, señor». Me acerqué hasta la puerta. El enmascarado estaba sentado en una silla pequeña dentro de una habitación con frescos en las paredes. Hacía gala de una inquietante placidez, con un brazo apoyado en una mesita auxiliar y una pierna delicadamente cruzada sobre la rodilla. Sus pistoleros ocupaban dos de las esquinas de la sala, mientras que en otra había un cofre de madera con ruedas. «No tengas miedo», dijo el traficante,
animándome a pasar. Tus amigos también pueden entrar. Avancé algunos pasos más por la habitación seguido de Sharon y Emma. No te había visto nunca por aquí, indicó el hombre. Lo acabo de comprar, le explicó Sharon. Ni siquiera tiene. ¿Acaso estoy hablando contigo? Lo interrumpió el otro con sequedad. Sharon se quedó callado. No, no lo hacía, afirmó el traficante. Se acarició la barba postiza y pareció analizarme a través de los orificios de su máscara. Me pregunté qué aspecto tendría debajo de ella y cuánta ambrosía habría que echarse en la cara para fundírtela. Entonces me estremecí y deseé no haber pensado en ello. Has venido a luchar, aseveró. Le respondí que así era. Pues estás de suerte. Tengo un lote de ambro de primera, de modo que tus perspectivas de supervivencia acaban de incrementarse de manera espectacular. Gracias, pero no la necesito. El hombre miró a sus pistoleros a la espera de una reacción, pero como seguían imperturbables, se echó a reír. Te vas a enfrentar a un espíritu hueco, ¿sabes? ¿Has oído hablar de ellos? El hombre ni se imaginaba que últimamente no dejaba de pensar y hablar de huecos, y ahora me preocupaba especialmente el que estaba fuera. Deseaba marcharme con todas mis fuerzas, pero resultaba evidente que aquel tipo repelente era el amo del cotarro, y enfurecerlo provocaría un problema que no necesitábamos. Algo he oído, respondí. ¿Y cómo crees que te va a ir cuando te enfrentes con uno? Creo que me irá bien. ¿Solo bien? Se cruzó de brazos. Lo que me gustaría saber es si debería apostar por ti. ¿Vas a ganar? Le dije lo que quería oír. Sí, bueno, pues si voy a apostar por ti, vas a necesitar un poco de ayuda. Se puso de pie, se acercó al botiquín y abrió sus puertas. El interior estaba lleno de ampollas de cristal resplandecientes. Había filas enteras de ellas, cerradas con corchos diminutos y rebosantes de un líquido negro. Extrajo una de ellas y me la acercó. Toma esto, dijo sosteniendo el frasco con el brazo extendido. Reúne tus mejores atributos y los multiplica por 10. No, gracias, no lo necesito. Eso dicen todos al principio. Pero, después, si sobreviven a la paliza, todo el mundo la quiere. Giró la ampolla que sujetaba en la mano y la sostuvo bajo la luz tenue de la habitación. La ambrosía de su interior se agitaba con partículas plateadas y centelleantes. Me quedé mirándola aún en contra de mi voluntad. ¿Qué lleva?, le pregunté. Él soltó una carcajada, de ranas, caracoles y colas de cachorritos, como la canción. Volvió a ofrecérmela. A esta invito yo. El chico no va a tomar nada de eso, intervino Sharon bruscamente. Pensé que el traficante iba a arremeter contra él, en cambio, lo miró con la cabeza ladeada y dijo, yo te conozco, ¿no? No lo creo, replicó Sharon. Desde luego que sí, afirmó el traficante asintiendo. Eras uno de mis mejores clientes. ¿Qué te pasó? Lo dejé. El hombre se acercó a él. Parece que tardaste demasiado, dijo, y le tiró de la capucha de manera burlona. Sharon agarró las manos del traficante. Los guardias levantaron sus armas. Cuidado, advirtió el hombre. Sharon lo sujetó unos segundos más y después lo soltó. Bien, el traficante se volvió hacia mí. ¿A qué no vas a rechazar una muestra gratuita? No tenía la menor intención de destapar aquella cosa, pero aceptarla parecía la mejor forma de zanjar el asunto. Así que lo hice. Buen chico, dijo, y nos mandó marchar con un gesto de la mano. ¿Eras un adicto?, le recriminó Emma a Sharon. ¿Por qué no nos lo habías dicho? ¿Habría supuesto alguna diferencia? Le contestó él. Sí, tuve algunos años malos. Después, Bentham me acogió y me desenganchó de aquello. Me di la vuelta para mirarlo mientras trataba de imaginarme cómo había sucedido. ¿Bentham te ayudó? Como os dije, le debo la vida a ese hombre. Emma cogió la ampolla y la sostuvo en alto. Bajo una luz más potente, los trocitos plateados del interior del líquido negro brillaban como diminutos copos de luz solar.
Era hipnótico y, a pesar de los efectos secundarios, no pude evitar preguntarme cuánto mejorarían mis habilidades con unas pocas gotas. No ha querido decir de qué está hecho, señaló Emma. De nosotros, repuso Sharon. Son fragmentos de nuestras almas robadas, que los Whites trituran y nos devuelven de este modo para que las consumamos. Un pedazo de cada peculiar que se llevan acaba en una ampolla como esa. Emma tiró el frasco horrorizada, pero Sharon lo atrapó y se lo guardó dentro de la capa. Nunca se sabe cuándo puede ser de utilidad una de estas cosas, explicó. Sabiendo de lo que está hecha, no me puedo creer que llegaras a tomarla, le dije. No me habrás oído decir que me sintiera orgulloso, respondió. Su plan diabólico era perfecto dentro de su lógica malvada. Los Whites habían convertido a los peculiares del acre del diablo en caníbales hambrientos de sus propias almas. La adicción a la ambrosía garantizaba su dominio sobre ellos y mantenía a la población bajo control. Si no los liberábamos pronto, las almas de nuestros amigos serían las próximas en llenar esas ampollas. Escuché el rugido del hueco, que sonaba como un grito de victoria, y vimos cómo se llevaban pasillo abajo al hombre al que habíamos visto tomar ambro antes. Estaba sangrando e inconsciente. Es mi turno, pensé, y la emoción provocada por la adrenalina recorrió mi cuerpo. La parte trasera del antro de Ambro era un patio vallado, en cuyo centro había una jaula independiente de unos 12 metros de ancho, con recios barrotes capaces de contener a un espíritu hueco, o eso me pareció. Había una línea pintada en el suelo de tierra, que señalaba la distancia que podían alcanzar, más o menos, las lenguas del hueco. Por su parte, la multitud, compuesta de más de 40 peculiares, estaba prudentemente situada detrás de ella. Los muros del patio estaban cercados de jaulas más pequeñas, en cuyo interior había un tigre, un lobo y lo que parecía ser un oso torvo adulto listos para pelear otro día, pero los animales tenían poco interés, al menos en comparación con un espíritu hueco. La atracción principal daba vueltas dentro de la jaula grande, atado por el cuello con una cadena a un pesado poste de hierro. Se encontraba en un estado tan lamentable que tuve la tentación de compadecerme de él. El espíritu hueco estaba bañado de pintura blanca y embadurnado de lodo aquí y allá, así que todo el mundo podía verlo, pero también le daba un aspecto algo ridículo, pues parecía un dálmata o un mimo. Se movía renqueante, dejando un rastro de sangre negra a su paso, y sus lenguas musculosas, que en circunstancias normales habrían cortado el aire antes de un enfrentamiento, colgaban inertes a su espalda. Herido y humillado, estaba muy lejos de la visión de pesadilla a la que me había acostumbrado. No obstante, la concurrencia, que nunca había visto un hueco, parecía impresionada. Tampoco es que hicieran mal en estarlo. Incluso en ese estado tan lamentable, el hueco había conseguido dejar sin sentido a varios luchadores seguidos. Seguía siendo muy peligroso, y muy impredecible. Supuse que ese sería el motivo de que hubiera hombres armados con rifles apostados alrededor del patio. Más valía prevenir que curar. Sharon, Emma y yo formamos una piña para discutir la estrategia. Estábamos de acuerdo en que el problema no sería meterme en la jaula con el hueco. Tampoco controlarlo, pues partíamos del supuesto de que podía hacerlo. El problema iba a ser sacar al hueco de ahí y alejarlo de toda esa gente. ¿Crees que podrías derretir esa cadena que lleva al cuello? Le pregunté a Emma. Si tuviera 2 días para hacerlo, sí, respondió. Supongo que no podríamos explicarles a todos que nos hace mucha falta el hueco y que lo devolveremos en cuanto terminemos, ¿verdad? Ni siquiera llegarías a terminar esa frase, dijo Sharon mientras observaba a la ruidosa multitud. Esta es la mayor diversión que han tenido esos rufianes en muchos años. Ni de broma, que salga el siguiente luchador, exclamó una mujer que nos vigilaba desde una ventana del segundo piso. Lejos de la multitud,
Un pequeño grupo de hombres discutía quién de ellos sería el siguiente en luchar. Ya había bastante sangre empapando la tierra de la jaula, y ninguno parecía tener prisa por añadir más. Lo habían echado a suertes, y un hombre bien formado con el torso desnudo acababa de sacar la pajita más corta. No lleva máscara, observó Sharon al fijarse en su poblado bigote y en su tez relativamente limpia de cicatrices. Debe de estar empezando. El hombre se armó de valor y caminó pavoneándose hacia la multitud. Entonces les contó en voz alta y con acento español que nunca había perdido un combate, que iba a matar al hueco y que conservaría su cabeza como trofeo, y que su habilidad peculiar, la curación ultrarrápida, impediría que la bestia pudiera herirlo de muerte. ¿Veis estas bonitas marcas? Se dio la vuelta para mostrar una colección de feas cicatrices con forma de garras sobre su espalda. Me las hizo un torvo la semana pasada. Tenían 3 centímetros de profundidad, afirmó, y se curaron el mismo día. Señaló al hueco dentro de la jaula. Esa cosa vieja y arrugada no tiene ni la más mínima posibilidad. Ahora ya no hay duda de que lo va a matar, dijo Emma. El hombre se vertió una ampolla de ambro en los ojos. Su cuerpo se tensó y unos rayos de luz salieron disparados de sus pupilas, dejando una catarata de quemaduras en la tierra que se extinguieron después de unos segundos. Fortificado, avanzó con confianza hasta la puerta de la jaula, donde lo recibió un hombre con un llavero enorme para abrirle. No perdáis de vista al de las llaves, dije. Es posible que las necesitemos. Sharon se llevó la mano al bolsillo y sacó una rata que no dejaba de retorcerse por la cola. ¿Has oído eso, Javier? Se dirigió a la rata. Ve a por las llaves. Dejó al roedor en el suelo y éste se alejó correteando. El presuntuoso luchador entró en la jaula y comenzó su combate con el hueco. Sacó una pequeña navaja que llevaba en el cinturón y adoptó una postura de ataque, con las rodillas flexionadas, pero por lo demás, no parecía tener ganas de acelerar la pelea. Al contrario, estaba haciendo tiempo soltando una perorata con la bravuconería jactanciosa propia de un luchador profesional. Ven a por mí, bestia. No te tengo miedo. Te voy a cortar las lenguas en rodajitas para hacerme un cinturón con el que sujetarme los pantalones. Me limpiaré los dientes con las uñas de tus pies y colgaré tu cabeza en mi pared. El hueco lo miraba con aburrimiento. El luchador se pasó la navaja por el antebrazo ostentosamente y levantó la herida en alto cuando la sangre empezó a fluir. El corte se cerró antes de que una sola gota tocara la tierra. Soy invencible, gritó, no tengo miedo a nada. De repente, el hueco hizo una finta en su dirección con un rugido, lo que le causó tal sobresalto al hombre que se le cayó la navaja y se tapó la cara con los brazos. Daba la sensación de que el hueco se había cansado de él. La multitud estalló en ruidosas carcajadas, igual que nosotros, mientras el hombre, rojo de vergüenza, se agachaba para recoger su arma. Ahora el hueco corría hacia él con un tintineo de cadenas a su paso, las lenguas extendidas y enroscadas como puños cerrados. El hombre se dio cuenta de que debía hacer frente al monstruo si quería preservar su dignidad, así que dio unos cuantos pasos navaja en mano. El hueco sacudió una de sus lenguas pintadas. El hombre le lanzó una cuchillada y acertó. El hueco emitió un chillido y replegó la lengua, para bufar luego como un gato rabioso. Así aprenderás a no atacar a don Fernando, exclamó. El que no aprende es ese hombre, dije. No es buena idea provocar a un hueco. Parecía haber puesto al hueco a la defensiva. Este retrocedía mientras el otro se acercaba, siseando y agitando la navaja. Cuando el hueco no pudo retroceder más, de espaldas contra los barrotes de la jaula, el hombre levantó su arma. «Prepárate a morir, engendro del demonio», gritó, lanzándose a la carga. Durante un momento me pregunté si debía intervenir para salvar al hueco, pero enseguida quedó claro que había tendido una trampa al hombre. Detrás de este,
colgaba la cadena del hueco, quien la agarró y tiró de ella con violencia, de modo que don Fernando salió disparado hasta chocar de cabeza contra el poste de metal. Se oyó un clonk y cayó noqueado e inmóvil al suelo. Estaba fuera de combate. Había sido tan fanfarrón que la multitud no pudo dejar de aplaudir. Varios hombres, armados con antorchas y lanzas con la punta electrificada, entraron corriendo a la jaula y mantuvieron al hueco a distancia mientras sacaban a rastras al luchador inconsciente. ¿A quién le toca?, gritó la mujer que hacía de árbitro. Los luchadores que quedaban intercambiaron miradas de aprensión y siguieron discutiendo. Ahora nadie quería entrar en la jaula, excepto yo. La ridícula actuación del hombre y el truco del hueco me habían dado una idea. Mi plan no era a prueba de bombas, y probablemente ni siquiera fuera genial, pero era mejor que nada. Lo que haríamos, el hueco y yo, sería fingir su muerte. Hice acopio de valor y, como suele ocurrirme cuando debo acometer un acto audaz o estúpido, mi cerebro y mi cuerpo se separaron. Me pareció verme a mí mismo desde lejos mientras le hacía un gesto a la árbitra y gritaba: «Yo seré el próximo». Hasta ese momento había sido invisible. Ahora, tanto la multitud como los luchadores se giraron para mirarme. «¿Qué plan tienes?», me susurró Emma. Sin duda tenía un plan, pero había estado tan concentrado puliendo todos los detalles que ni siquiera se me había ocurrido contárselo a Emma o a Sharon. Y ahora ya no me daba tiempo, lo que probablemente fuera una suerte. Si lo decía en voz alta, lo más seguro es que sonara ridículo, o peor aún, imposible, y entonces perdería todo mi arrojo. «Creo que será mejor que lo veáis por vosotros mismos», respondí. «Pero si no conseguís esas llaves, fracasarás sin remedio». «No te preocupes, Javier está en ello», repuso Sharon. Entonces, oímos un chillido y bajamos la mirada para ver a la rata en cuestión, con un trozo de queso en la boca. Sharon la recogió y la regañó. «He dicho llaves, no cabrales». «Yo las conseguiré», me aseguró Emma. «Pero prométeme que volverás de una pieza». Se lo prometí. Ella me deseó suerte y me besó en los labios. Luego miré a Sharon, que inclinó la cabeza como si dijera: «Espero que no quieras también un beso mío», tras lo que me reí y eché a andar hacia donde estaban los luchadores. Me miraron de arriba abajo. Estaba seguro de que me habían tomado por loco, pero nadie intentó detenerme. A fin de cuentas, ¿qué problema había en que un chico inexperto quisiera lanzarse sobre la bestia y agotarla un poco, sin siquiera tomar ambro? De hecho, era un regalo que aceptaban gustosos. De todos modos, yo no era más que un esclavo, así que daba igual si moría en el intento. Esa actitud me hizo odiarlos, y al recordar a los pobres peculiares secuestrados cuyas almas extraídas flotaban en las ampollas que sujetaban entre sus manos, me encolericé aún más. Hice todo lo que pude por transformar esa ira en una férrea determinación y concentración, pero me resultó más una distracción que cualquier otra cosa. Pero no había más remedio. Mientras el hombre de las llaves se apresuraba a abrir la jaula, miré al interior y, para mi sorpresa y alegría, descubrí que no me asaltaban dudas, ni me atormentaban visiones de muerte inminente, ni tenía que hacer frente a oleadas de terror. Ya conocía a ese hueco y lo había dominado en 2 ocasiones anteriores. Esa sería la tercera. A pesar de mi furia, estaba tranquilo y calmado, y gracias a esa calma encontré las palabras que necesitaba y que habían estado esperándome, listas para ser pronunciadas. El hombre abrió la puerta y entré en la jaula. En cuanto la cerraron, el hueco se abalanzó sobre mí, agitando su cadena como un fantasma iracundo. «Lengua, no me falles ahora». Levanté la mano para taparme la boca y articulé el gutural idioma de los huecos. «Detente». El hueco se detuvo. «Siéntate», le dije. Se sentó. Me invadió una sensación de alivio. No tenía nada de qué preocuparme. Restablecer la conexión era tan fácil como tomar las riendas de una vieja yegua dócil.
Controlar al monstruo era un poco como luchar con alguien mucho más pequeño que yo. Estaba inmovilizado y se debatía para liberarse, pero mi fuerza era tan superior que la batalla implicaba muy pocos riesgos. No obstante, la facilidad con la que había controlado al hueco también representaba un problema. No podría sacarlo de la jaula a menos que todos creyeran que lo había matado y que ya no suponía una amenaza, y no habría manera de hacerlo pasar por muerto si vencía demasiado fácilmente. Yo era un niño flacucho sin la ventaja de la ambrosía. No podía darle un bofetón y hacer que se derrumbara así como así. Para que la farsa resultara convincente, tenía que montar un espectáculo. ¿Cómo iba a matarlo? Desde luego, con mis manos desnudas, no. Eché un vistazo por la jaula en busca de inspiración cuando mis ojos se posaron sobre la navaja del luchador anterior, quien la había dejado caer junto al poste, lo cual era un problema. Así que recogí un puñado de grava, corrí de pronto hacia él y se la arrojé. Esquina, dije, tapándome de nuevo la boca. El hueco se dio la vuelta y se lanzó a la esquina, lo que hizo que pareciera que el puñado de piedras lo había asustado. Entonces fui hasta el poste, cogí la navaja del suelo y retrocedí. Un pequeño acto de valentía que me valió un silbido de alguien entre la multitud. Enfadado, le comuniqué, y el hueco rugió y agitó sus lenguas como si estuviera furioso ante mi audaz movimiento. Miré por encima del hombro para buscar a Emma entre el gentío y la vi deslizándose furtiva hacia el hombre de las llaves. Bien. Necesitaba ponerme las cosas difíciles. Ven a por mí, le ordené, y después de que el hueco avanzara unos pasos en mi dirección, le dije que extendiera una de sus lenguas y me agarrara la pierna. Siguió mis instrucciones y me rodeó la pantorrilla, que me escoció. Después le dije que me hiciera caer y me arrastrara sobre la tierra hacia él, mientras yo fingía buscar un asidero. Al pasar ante el poste de metal, me aferré a él con los brazos. Tira, le dije, con cuidado, aunque mis palabras no eran muy descriptivas, el hueco parecía entenderme a la perfección, como si tan solo con imaginar una acción en mi cabeza y decir una palabra o dos pudiera transmitirle una parrafada entera de información. Así pues, cuando el hueco tiró de mí mientras yo me sujetaba al poste y me levantó por los aires, todo sucedió exactamente como había imaginado. Cada vez se me da mejor, pensé con cierta satisfacción. Me debatí unos segundos, jadeando, en un esfuerzo porque mi dolor pareciese auténtico, y después solté el poste. La multitud se divertía burlándose de mí e insultándome, convencida de que iba a morir en cualquier momento, en el que probablemente habría sido el combate más corto hasta la fecha. Había llegado la hora de devolver el golpe. Pierna, dije. El hueco volvió a azotarme la pierna con la lengua. Tira, empezó a arrastrarme hacia él, mientras yo pataleaba y agitaba los brazos. Boca, abrió la boca como si fuera a devorarme de un bocado. Me di rápidamente la vuelta y golpeé la lengua que me rodeaba el tobillo. En realidad no había hecho daño alguno al hueco, pero le dije que se soltara al instante y gritara para que pareciera que sí. El hueco obedeció soltando un berrido y replegando sus lenguas hasta el interior de su boca. A mí me pareció una pésima actuación, pues mi orden y la respuesta del hueco no estaban bien coordinadas, pero por lo visto la multitud se lo había tragado. Los abucheos se convirtieron en aplausos en un combate que había ganado interés, pues el que parecía un perdedor seguro ahora tenía alguna posibilidad. El hueco y yo nos pusimos en guardia e intercambiamos algunos golpes en lo que esperé que no pareciera una escena de acción de una película de bajo presupuesto. Le causé unos cuantos cortes y él retrocedió. Aulló agitando las lenguas en el aire mientras dábamos vueltas en círculo, uno en torno al otro. También hice que me agarrara con una de sus lenguas y me sacudiera, con cuidado, hasta que le di una puñalada, de mentira, y me dejó caer otra vez, tal vez con demasiado cuidado. Me arriesgué a mirar a Emma de nuevo.
Se encontraba en medio de un grupo de luchadores situados cerca del hombre de las llaves. Me hizo el gesto de trazar una línea sobre su garganta. Deja de hacer el tonto. De acuerdo, era el momento de acabar con la pantomima. Respiré hondo, hice acopio de valor y me dispuse a ejecutar el gran final. Corrí hacia el hueco con la navaja en alto. Él dirigió una de sus lenguas hacia mis piernas, que evité de un salto, y luego, otra a mi cabeza, que esquivé. Seguíamos el plan al pie de la letra. Después se suponía que yo iba a saltar por encima de una de las lenguas que había a mis pies y fingir que lo apuñalaba en el corazón, pero en su lugar la lengua me alcanzó en pleno pecho. Me golpeó con la fuerza de un boxeador de peso pesado, pues me tiró de espaldas y me dejó sin aliento. Me quedé aturdido y sin poder respirar entre los abucheos de la multitud. Atrás, intenté decir, pero me faltaba el aire. Entonces se me abalanzó encima, con las mandíbulas abiertas y aullando de ira. El hueco se había liberado de mi yugo, aunque solo fuera un momento, y no estaba nada contento. Tenía que recuperar el control, pero sus lenguas me habían inmovilizado los brazos y una pierna, y su arsenal de dientes resplandecientes se aproximaba a mi cara. Aún estaba recuperando el aliento, cuando me asaltó una bocanada nauseabunda del hedor del hueco, así que, en vez de hablar, tosí. Aquel podría haber sido mi final de no ser por la extraña anatomía de los huecos. Por suerte, no podía cerrar la boca sobre mi cabeza con las lenguas extendidas. Tenía que soltarme las extremidades antes de poder arrancarme la cabeza de un bocado, y en cuanto liberó mi brazo, con el que aún sostenía la navaja, hice lo único que se me ocurrió para sobrevivir. Alcé el arma, la hoja se introdujo profundamente en la garganta del hueco, chilló y rodó a un lado, con las lenguas aleteando e intentando atrapar la navaja. La multitud enloqueció de emoción. Por fin fui capaz de inhalar una respiración completa y limpia, y me incorporé para ver al hueco retorciéndose en la tierra a pocos metros de distancia, mientras manaba sangre negra de su cuello herido. Me di cuenta, sin la satisfacción que habría sentido en otras circunstancias, de que probablemente hubiera matado a la bestia. Pero de verdad, lo que no era para nada parte del plan. Con el rabillo del ojo vi a Sharon agitando las manos abiertas en mi dirección, era el gesto universal para expresar, ¿acabas de fastidiarlo todo? Me puse de pie, decidido a salvar la situación todo lo que pudiera. Volví a controlar al hueco y le dije que se relajara, que no sentía ningún dolor. Poco a poco paró de debatirse y dejó caer sus lenguas sobre la tierra. Entonces fui hasta donde estaba, extraje la navaja de su cuello y la levanté para mostrársela a la multitud. Ellos gritaron y aplaudieron, mientras yo tenía que esforzarme por parecer triunfal cuando en realidad me sentía como un completo fracasado. Me daba pánico haber arruinado el rescate de nuestros amigos. El hombre de las llaves abrió la puerta de la jaula y entraron dos hombres corriendo para examinar al hueco. «No te muevas», murmuré cuando se pusieron a inspeccionarlo, uno de ellos apuntándole con una pistola a la cabeza, mientras el otro lo pinchaba con un palo y le ponía la mano debajo de las fosas nasales. «Ni respires», y no respiró. De hecho, el hueco interpretó el papel de muerto tan bien que me habría convencido hasta a mí, de no haber sido por la conexión continua que había entre nosotros. Los hombres se lo creyeron. El inspector tiró su palo a un lado, me levantó el brazo como si fuera el vencedor de un combate de boxeo y me declaró ganador. La multitud volvió a vitorear y pude ver cómo el dinero iba cambiando de manos, con los decepcionados que habían apostado en mi contra refunfuñando mientras pagaban sus deudas. Los espectadores no tardaron en entrar en la jaula para observar más de cerca al hueco supuestamente muerto, y entre ellos se encontraban Emma y Sharon. Ella me rodeó con sus brazos. «No pasa nada», dijo. «No tenías elección. No está muerto», le susurré. «Pero está herido. No sé cuánto tiempo le queda. Tenemos que sacarlo de aquí».
Pues menos mal que tengo esto, respondió a la vez que me introducía un llavero en el bolsillo. Ja, eres un genio. Pero cuando me di la vuelta para quitarle la cadena al hueco, me encontré bloqueado por un enjambre de gente que clamaba por acercarse a él. Todo el mundo quería echarle un buen vistazo al bicho, tocarlo, llevarse un mechón de pelo o un terrón de tierra empapada en sangre como recuerdo. Empecé a abrirme paso con los codos, pero no dejaban de pararme para estrecharme la mano y darme palmadas en la espalda. Ha sido increíble. Has tenido suerte, muchacho. ¿Seguro que no has tomado ambro? Seguí salmodiando entre dientes para que el hueco se quedara quieto y continuara haciéndose el muerto, porque podía sentir que empezaba a revolverse, como un niño pequeño que lleva demasiado rato sentado. Estaba nervioso y herido, y tuve que hacer uso de toda mi concentración para evitar que saltara y se llenara la boca de aquella apetitosa carne peculiar que había ante él. Por fin había conseguido llegar hasta la cadena del hueco y estaba buscando el cerrojo cuando me abordó el traficante de ambro. Me volví para encontrarme con su escalofriante máscara barbuda a tan solo unos centímetros de mi cara. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo?, me dijo. Estaba flanqueado por sus 2 guardias armados. ¿Crees que estoy ciego? No sé de qué me habla. Durante un angustioso segundo pensé que me había descubierto y que sabía que el hueco no había muerto de verdad. Sin embargo, sus hombres ni siquiera le dedicaron una mirada. Me agarró del cuello de la cazadora. A mí no me tima nadie, exclamó. Esta es mi casa. La gente estaba empezando a apartarse. Estaba claro que aquel tipo tenía mala reputación. Nadie está timando a nadie, oí decir a Sharon detrás de mí. Tranquilidad, no se puede estafar a un estafador, repuso el traficante. Venís aquí diciendo que es carne fresca, que ni siquiera se ha enfrentado a un osesno torvo antes. ¿Y vence?, señaló al hueco caído con el brazo. Ni en 1.000.000 de años. Está muerto, dije. Compruébelo usted mismo si quiere. El traficante me soltó la cazadora y me rodeó el cuello con las manos. Oí que decía Emma. Los guardias la apuntaron con sus armas. Lo único que quiero saber, dijo el traficante, es lo que vendes. Empezó a apretar. ¿Vender?, mascullé. Él suspiró irritado por tener que explicarse. Vienes a mi casa, matas a mi hueco, y encima convences a mis clientes para que no compren mi producto. Había pensado que era un traficante de la competencia que venía a usurpar su negocio. De locos, apretó con más fuerza. Deja al chico en paz, le rogó Sharon. Si no vas puesto de ambro, entonces, ¿de qué? ¿Qué es lo que vendes? Intenté responder, pero no pude. Bajé la mirada hasta sus manos. Él entendió mi indirecta y aflojó un poco su presa. Habla, ordenó magnánimo. Lo que dije entonces probablemente le sonara como una tos ahogada. El de la izquierda, expresé en lengua hueca. En ese mismo instante, el hueco se alzó tieso y rígido como el monstruo de Frankenstein al volver a la vida, y los pocos peculiares que aún quedaban salieron corriendo entre gritos. El traficante se volvió para mirar y le di un puñetazo en la máscara. Los guardias no sabían a quién disparar primero, si a mí o al hueco. Esa fracción de segundo de indecisión fue su ruina. En el tiempo que les llevó girar las cabezas, el hueco había desplegado sus 3 lenguas sobre el guardia más cercano. Una lo desarmó mientras las demás lo agarraban de la cintura, lo levantaban en el aire y lo usaban como ariete para derribar al otro. Entonces solo quedamos el traficante y yo. En ese momento pareció darse cuenta de que yo había estado controlando al hueco. Se tiró al suelo de rodillas y empezó a suplicar. Puede que esta sea tu casa, le dije, pero ese es mi hueco. Le pedí que rodeara el cuello del hombre con la lengua. Después informé al traficante de que pensábamos marcharnos con el espíritu hueco y de que la única manera de conservar la vida era dejándonos ir en paz. Sí, aceptó con voz temblorosa. Sí, por supuesto,
Abrí el cerrojo y le quité la cadena al hueco. Emma, Sharon y yo condujimos a la bestia coja hasta la puerta de la jaula ante la mirada de la multitud, mientras el traficante caminaba delante de nosotros diciendo, «No disparéis. Que nadie dispare», lo mejor que podía con la lengua del hueco alrededor de su cuello. Al salir cerramos la puerta de la jaula con llave, dejando dentro a la mayoría de los espectadores, tras lo que atravesamos el antro por el mismo camino por el que habíamos venido hasta llegar a la calle. Sentí la tentación de hacer una parada técnica para destruir la mercancía del traficante de Ambro, pero decidí que no merecía la pena arriesgarse. Por mí podían hartarse de ella si querían. Además, tal vez fuera mejor no desperdiciarla, por si existía la más remota posibilidad de que esas almas robadas pudieran reunirse algún día con sus dueños. Dejamos al traficante tirado en la alcantarilla, resollando a cuatro patas, con la máscara colgada de una oreja. Estábamos a punto de dejar atrás aquel escenario repugnante cuando oí un gruñidito y me acordé de los osesnos torvos. Me volví hacia ellos con el corazón partido. Habían llegado hasta el final de sus cadenas y tiraban de ellas para venir con nosotros. «No podemos», me apremió Sharon. Tal vez los habría dejado si Emma no me hubiera mirado y me hubiera dicho, «Hazlo», con los labios. «Solo será un segundo», dije. Al final fueron 15 los que necesité para hacer que el hueco arrancara el poste al que estaban encadenados los osesnos, y para entonces ya se había congregado una panda de adictos furiosos a la salida del antro. Aún así, pensé que había merecido la pena cuando nos marchamos con los osesnos siguiendo nuestros pasos, arrastrando las cadenas y el poste a sus espaldas lenta y pesadamente hasta que mi hueco los tomó entre sus brazos y cargó con ellos por su propia voluntad. Enseguida se hizo evidente que teníamos un problema. Apenas habíamos recorrido unas pocas manzanas y la gente de la calle ya se había fijado en el hueco. Para cualquiera salvo yo, no era más que una colección medio visible de salpicaduras de pintura, pero, aún así, llamaba la atención. Y como no queríamos que nadie supiera a dónde íbamos, tuvimos que hallar una manera más sutil de volver a casa de Bentham. Nos escabullimos por una callejuela. En el momento en que dejé de obligarlo a andar, el hueco se derrumbó de agotamiento. Parecía tan frágil allí en el suelo, sangrando, hecho un ovillo, con las lenguas guardadas en la boca. Al percibir su angustia, los osesnos a los que había rescatado lo husmearon agitando sus hocicos húmedos, ante lo que el hueco reaccionó con un suave gruñido que sonó casi tierno. No pude evitar sentir una oleada de afecto hacia los tres, como si fuéramos hermanos de distinta madre. Detesto decirlo, pero esta escena es casi bonita, dijo Emma. Sharon soltó una risa ahogada. Puedes ponerle un tutú rosa si quieres, pero sigue siendo una máquina de matar. Sopesamos las posibles maneras de llevarlo hasta la casa de Bentham sin que se nos muriera por el camino. Podría cauterizarle la herida del cuello, se ofreció Emma, extendiendo una mano que empezaba a irradiar un resplandor. Es demasiado arriesgado, dije. El dolor podría hacer que escapara de mi control. Tal vez pueda ayudarlo la sanadora de Bentham, sugirió Sharon. Pero tendremos que llegar pronto hasta ella. Mi primera idea fue salir huyendo por los tejados. Si el hueco hubiera tenido las fuerzas necesarias, podría habernos subido por el lateral de un edificio y habernos llevado saltando hasta la casa de Bentham sin que nadie nos descubriera. Sin embargo, en ese momento ni siquiera estaba seguro de que pudiese andar. En lugar de eso, propuse limpiar la pintura blanca que lo cubría para que nadie pudiera verlo salvo yo. De ninguna manera. No, señor, se negó Sharon con un enérgico movimiento de la cabeza. No me fío de esa cosa. No quiero perderlo de vista. Lo tengo controlado, repuse un poco ofendido. De momento, replicó él. Estoy de acuerdo con Sharon, dijo Emma. Lo estás haciendo de maravilla. ¿Pero qué pasará cuando lo dejes solo o te quedes dormido?
¿Por qué iba a abandonarlo? Para hacer tus necesidades, por ejemplo, respondió Sharon. ¿O es que planeas llevarte a tu mascota hueca al retrete? Supongo que ya lo pensaré cuando sea el momento. La pintura no se va a ninguna parte, anunció Sharon. De acuerdo, accedí algo molesto. Entonces, ¿qué hacemos? Callejón abajo se abrió una puerta de golpe de la que surgió una nube de vapor. De ella salió un hombre que empujaba un carrito que dejó en la acera antes de desaparecer otra vez. Fui corriendo hasta allí para echar un vistazo. La puerta pertenecía a una lavandería, y el carrito estaba lleno de ropa sucia. Era lo bastante grande para que cupiera en él una persona pequeña o un espíritu hueco agazapado. Lo admito, robé el carro. Lo llevé hasta donde estaban los demás, saqué la ropa e hice que el hueco se metiera dentro. Después volvimos a amontonar la colada sucia, colocamos a los osesnos encima y lo empujamos todo calle abajo. Nadie volvió a mirarnos.